Gracias. Ya. Entonces, esta corriente variable en el tiempo va a generar un campo magnético que es variable en el tiempo, ¿ya? Y ese campo magnético variable en el tiempo va a producir una fuerza electromotriz inducida en este circuito. A ver. La gracia de un transformador, digamos que realmente opere, ¿ya? O funcione, está hecho de esta forma. ¿Por qué el fierro? Yo no he estudiado un campo magnético en medios materiales, pero hay un solo detalle que es importante para entender este dispositivo. En el fierro, que se llama un material ferromagnético, ¿ya? Ocurre lo siguiente. Si aquí, supongamos aquí la corriente en este instante, supongamos la que va, bueno, en esta dirección, ¿ya? Está haciendo así, 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 ¿ya? Y esto viene por debajo. En consecuencia, esa corriente va a producir un campo magnético que va en esa dirección, ¿cierto? Sí. Si esta bobina, que está aquí esencialmente, estuviese en el vacío, el campo magnético saldría para todos lados, haría eso. La gracia que tiene el fierro es que comprime ese campo magnético, no deja que salga. Y todo el campo magnético que es generado por esta bobina es enlazado por la segunda bobina. Esa es la gracia que tiene este núcleo de fierro, ¿ya? Es como sirve de guía, ¿ya? El campo magnético que sale de aquí pasa por el otro lado completamente, ¿ya? Eso es un transformador que tiene características más ideales. Algo se pierde el campo magnético, pero muy, muy poco. Así que ese flujo va por ahí. Ahora bien, para poder escribir esto, voy a hacer lo primero, es lo siguiente. Voy a calcular la autoinductancia de este circuito, la autoinductancia de ese circuito y la inductancia mutua. A ver, efectivamente, una inductancia mutua porque todo el flujo que pasa por esta bobina pasa por esta otra. O sea, el campo magnético que esta crea es captado por esa otra, ¿ya? Esto es lo que llamamos un acoplamiento perfecto, ¿ya? Tiempo atrás yo hablé de acoplamiento entre dos circuitos. Y este va a ser un acoplamiento perfecto entre esos dos circuitos, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Voy a escribir esto así. Bien. Ahí está este circuito, ¿ya? Y primero voy a colocar aquí un embobinado como el que tengo ahí, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir aquí? Aquí va a haber un campo magnético creado por una corriente que está circulando en este circuito. Ese campo magnético, todavía olvidémonos de este, va a ser esto. El campo magnético va a... son líneas cerradas, va a ser eso. Yo puedo calcular el valor de ese campo magnético utilizando la ley circuital de Ampère, que me dice que la integral de B punto de L es igual a mu sub 0 por la intensidad de corriente. Bueno, si yo elijo un circuito como este, ¿ya? Para este CDI, ese circuito es perforado por esta corriente, por esta segunda corriente, por esta tercera corriente, por varias que pasan, ¿ya? Perpendicularmente ahí. Así que esto es mu sub 0 por la intensidad de corriente que circula por ahí, por esa bobina,
por el número de vueltas que hay ahí. Lo voy a llamar NP, que usted va a ser el primero. Ahora, este campo magnético tiene simetría azimutal, digamos, ¿ya? Y esto va a ser constante en todo este camino, ¿ya? Da la vuelta, supongo que este es un radio, ya, R, P sub phi, va a tener esa componente P sub phi, por 2πr, que es el largo, y esto va a ser mu sub 0 por I por N sub P. Así que este campo magnético es mu sub 0 por I dividido por 2πr por NP. ¿Ya? Eso es... ya. Ahora, eso depende de este R. Yo voy a colocar aquí esta sección transversal relativamente no muy grande con respecto a R para hacer el cálculo, me refiero. Yo lo puedo hacer perfectamente, yo puedo calcular el campo magnético aquí, en este. No quiero hacer todo ese trabajo, voy a colocar un R promedio, ¿ya? Que va a ser ese que tengo ahí. ¿Ya? Ese es el campo magnético esencialmente que existe en esta sección transversal. Entonces, para calcular la inductancia propia de este circuito, yo requiero calcular el autoflujo. El autoflujo es el flujo que produce el propio campo magnético sobre ese circuito. Es el flujo en el primario, va a ser el campo magnético mu sub 0 por I por 2πr por N sub P. Y como voy a suponer que la sección transversal, ¿ya? Campo magnético es relativamente uniforme, ¿ya? Voy a multiplicar esto por el número de espiras, que es N sub P, y por el área de la sección transversal delta S, que es pi por, supongo que es un d cuadrado, donde este es el radio, ¿ya? Lo que me interesa esencialmente es la dependencia en el número de vueltas. Esto va a quedar I por 2 dividido 2πr por delta S por N sub P al cuadrado. ¿Ya? Esto depende de la geometría, ¿ya? El valor de ese término va a depender ciertamente si yo hice esta aproximación o si no la hice, pero la dependencia en n no depende de eso, de cómo yo calculé el flujo. O sea, yo puedo, yo sé que esto va a ser un número, lo voy a llamar L0 a todo ese número, por N sub P al cuadrado. Ese es el flujo por la intensidad de corriente I. Entonces voy a escribir, ¿ya? Entonces, esta va a ser la inductancia propia de ese circuito. Noten que no he colocado aquí las características del fierro porque no he hablado de eso. Pero ciertamente este término depende de una característica propia del fierro, un número, ¿ya? Que lo califique. Pero el factor geométrico no va a cambiar, ¿ya? Y entonces la inductancia propia del circuito primario es un número por el número de vueltas al cuadrado. Asimismo, si coloco acá un circuito secundario, ¿ya? La inductancia propia del circuito secundario es el segundo circuito. Eso va a ser
L0 nuevamente por n sub s al cuadrado. ¿Por qué el L0 es el mismo? Bueno, porque esto es un toro de revolución. O sea, la geometría es la misma a este lado que a este otro lado. ¿Bien? Y finalmente, la inductancia mutua entre estos dos circuitos es M igual a L0 por NS por NP. ¿Por qué? Porque yo demostré anteriormente que cuando yo tenía acoplamiento perfecto entre los dos circuitos, acoplamiento perfecto, o sea, que todo el flujo que pasa por el primer circuito es captado por el segundo, o sea, todo el campo magnético que crea este circuito pasa a través del otro. Yo demostré que M era la raíz cuadrada de L11 por L22. ¿Ya? Y en este caso, nosotros tenemos que L11 es L0 por N sub P al cuadrado y el L22 es L0 por N sub S al cuadrado. De donde esto queda L0 por NP NS. O sea, la inductancia mutua entre estos dos circuitos es lo que está escrito ahí. ¿Ya? Ya. Entonces tengo la inductancia propia del primer circuito, que llamamos primario, donde está conectado el generador, y el circuito secundario. Ya. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones que manejan a este sistema? Ahora puedo borrar esto porque, bueno, uno se recuerda fácilmente de las inductancias mutuas y propias. Este es un cálculo que uno hace a menudo con estos toros de revolución, ¿ya? Donde aquí coloca un circuito primario que son varias vueltas, y eso determina, ¿ya?, el campo magnético, esencialmente en una distancia promedio. ¿Ya? Si a uno le piden exactamente en uno de esos, bueno, el R estará fijo. ¿Ya? Pero para calcular el flujo luego tengo que integrar en esta superficie, y eso ya es más molesto, y por eso que yo supuse que tenía un valor constante en la sección transversal. ¿Ya? Multipliqué simplemente por esa sección para calcular el flujo. Bien, entonces en el primario yo voy a tener que existe una fuerza electromotriz sub P que es dependiente del tiempo. ¿Ya? Está cambiando. Eso genera una corriente eléctrica en el primario. Pero esa corriente eléctrica está cambiando en el tiempo. Luego se genera una fuerza electromotriz inducida, ¿ya?, que es LP por D I sub, I sub S I sub P ADT. ¿Cierto? La corriente está cambiando y en consecuencia hay un flujo inducido que inducido es menos de phi en el primario a dt. Pero, por lo que les escribí aquí, esto es menos. Esta es la autoinductancia del circuito, ¿ya?, por I sub P a dt. Esta es la autoinductancia. Luego, ¿qué hay? Esta es una intensidad I minúscula. Después voy a ocupar la I mayúscula. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Pero por otra parte, como estos circuitos están, digamos, acoplados,
esta intensidad de corriente que hay aquí va a inducir una corriente en el secundario, ¿ya? Y esa, a su vez, va a crear un campo magnético que se va a tratar de oponer a ese efecto, ¿ya? Y en consecuencia va a aparecer acá un término que es con signo opuesto a este, porque se opone a este término, que es la inductancia mutua por la intensidad de corriente del secundario ADT, la variación. Ya. Esta intensidad de corriente del secundario genera un campo magnético, ¿ya?, que va a oponerse al que está generando esto. Y esto igual a cero. Esta es la ley de Kirchhoff. Esta es la caída de potencial en la fuente, la caída de potencial o la diferencia de potencial que genera la corriente inducida en el primario, y la otra diferencia potencial que proviene del acoplamiento. Esa es la ecuación que maneja a la corriente en el primario, ¿ya? Trata de hacer esta fuerza electromotriz cambia en el tiempo, y esta se opone a esta. Y esta de acá se opone a esta, que proviene del acoplamiento. Ahora, al revés, en el secundario no existe este término. El término que existe es la de acoplamiento. Este queda acoplado con este a través de este término, que es M por D I sub P a dt. El cambio en la corriente del primario genera esta fuerza electromotriz en el secundario, ¿ya? Y al saber, pero el secundario tiene una fuerza electromotriz que se opone a esto. Tiene una autoinductancia propia. Cuando trata de que el circuito haga crecer la corriente, aparece un término que se opone, que es menos L del secundario por DI sub S a dt. ¿Ya? Y en el secundario yo lo que voy a colocar aquí es una resistencia eléctrica, ¿ya?, para ver la corriente, y esto va a ser menos la corriente del secundario por L. Y esto es. Esta es la diferencia potencial que yo voy a medir. ¿Ya? En el secundario. ¿Ya? Es la caída de tensión ahí. Y si este término no está, entonces no voy a tener una intensidad de corriente en el secundario, pero sí va a haber un campo eléctrico. Pero no lo voy a no lo voy a detectar como corriente eléctrica, ¿ya? Por eso coloco la resistencia para manejar estos dos circuitos, o para poder expresar el fenómeno en términos de la corriente que está circulando. Ahora bien, Bueno, espero que les quede claro que ya este es el cambio de fuerza electromotriz producida por un generador de corriente. Esto es lo que se opone a eso. Y este término proviene del acoplamiento entre estos dos circuitos. Ahora, el pedazo de fierro lo que hace es que el acoplamiento sea perfecto, ¿ya? Eso es lo que está haciendo el fierro. Si yo no tengo ese pedazo de fierro, esta inductancia mutua va a ser muy pequeña, va a haber poco acoplamiento y el fenómeno no se va a notar mucho. El fenómeno existe igualmente, pero se va a notar poco, ¿ya? Ahora, lo que Tesla hizo, fuera de múltiples cosas que hizo este inventor
ingeniero eléctrico y físico, fue suponer, por ejemplo, que la corriente o que el generador produce corriente alterna, o sea, sinusoidal. Esto va a tener un E sub P, en vez de colocarle un sub 0, esto es una constante, por E elevado a, pongamos, menos I omega. Esta es la parte, o sea, estoy escribiendo como números complejos, en algún instante yo voy a tomar la parte real de eso, o la parte imaginaria, y con eso se va, voy a volver a tener cosas que son medibles en el laboratorio. Pero no voy a tener realmente necesidad porque las ecuaciones me van a arrojar este término. Este término va a aparecer como la amplitud, ¿ya? Que va a ser un número real. Si uno reemplaza, esto no lo voy a hacer porque no tengo tiempo para hacerlo, pero es bien fácil, ¿ya? Pero tiene que ser ordenado. Si uno reemplaza esto aquí, ¿ya? Bueno, ustedes ven que el asunto va a quedar así. La primera ecuación va a quedar un E sub P por menos, como se va a derivar con respecto al tiempo, y eso tiene una cosa negativa, un signo negativo, con ese negativo va a dar un positivo, va a quedar I omega LP por la corriente I, voy a colocarlo así, P, por bueno, elevado a menos I omega, donde la corriente I sub P, si esta es la fuente de fuerza electromotriz, esto es, estoy forzando al circuito que oscile con frecuencia omega, ciertamente esto va a ser la intensidad de corriente que va a circular por el primario, va a ser una amplitud por I elevado a menos I omega. Va a seguir oscilando con la misma frecuencia. Entonces lo que hice yo ahí en el primario, bueno, derivé con respecto al tiempo y apareció este I omega, este LP, el que estaba ahí, y quedaron lo mismo. ¿Ya? Y acá va a aparecer un signo menos, I omega de nuevo M, el I sub S también va a tener una amplitud y también va a variar en el tiempo de la misma manera, y por eso que queda un menos I omega M por I sub S por L o menos I omega M. Y bueno, esto acuérdense ustedes que tiene ese mismo exponencial. Esto es N o menos I omega. Bueno, las exponenciales se van y nos queda una ecuación algebraica. Lo mismo para este otro, ¿ya? Va a quedar también una ecuación algebraica que me va a permitir calcular esas amplitudes. Entonces, al reemplazar acá va a quedar en la segunda ecuación un menos I omega M, que está ahí, por I sub P, ¿ya? Y aquí va a quedar un más LS por I omega por I sub S menos I sub S por R igual a 0. Las exponenciales L o menos I omega T se va ahí. Bueno, aquí hay estas dos ecuaciones algebraicas. De esas dos ecuaciones algebraicas, ¿ya? Uno despeja o elimina lo que haya que eliminar y se obtiene que E sub P es a E sub S, ¿ya? Como
N sub P es a N sub S. En el camino yo voy a ocupar esto. ¿Ya? Este M lo voy a escribir así. El L sub S lo voy a escribir, como les dije anteriormente, en función de el L sub S va a ser proporcional a N sub S al cuadrado, ¿ya? Y el L sub P va a ser proporcional a N sub P al cuadrado. Si uno ocupa eso y estas dos ecuaciones, obtiene esto. Este es el efecto transformador, que me dice que si ya N sub P es mayor que N sub S, ¿ya? Entonces, bueno, ya voy a tener que E sub S, el voltaje a la salida, que este es el I sub S por R, este, ¿ya? Va a ser igual entonces a N sub S dividido por N sub P por E sub P. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ya el voltaje baja, porque N sub P es mayor que N sub S. Si al revés, N sub P es menor que N sub S, tengo más vueltas en el secundario, yo voy a subir el voltaje. ¿Ya? Entonces, en los casos de las líneas de transmisión, lo que uno quiere es subir el voltaje. Entonces, el generador, ¿ya? Por ejemplo, en una central hidroeléctrica, el generador está, digamos, opera con una caída de agua y gira, o sea, produce una corriente, ¿ya? Alterna de un cierto voltaje, ¿ya? Pero en la línea de transmisión, para transmitir esto, yo deseo que vaya a un voltaje más alto, entonces coloco un transformador a la salida para subir el voltaje. Subir el voltaje, bueno, se transmite a varias decenas o centenas de miles de volts. O sea, se transmite a 100.000 volts, 80.000 volts, etc. Entonces, la idea es, aquí uno sube el voltaje, ¿ya? 10 a la 4 volts, supongamos, y transmite a alto voltaje para que haya pocas pérdidas, y a la llegada uno baja el voltaje, ¿ya? En cascada, digamos, uno lo baja primero a 1000 volts a la entrada de la ciudad y después en la calle, cerca de la casa, lo baja a 220. ¿Ya? Entonces, en este caso, el transformador en el secundario tiene menos enrollado que en el primario, y a la partida el asunto va al revés. ¿Ya? Entonces, hay transformadores que se llaman de subida y transformadores de bajada, ¿ya? Que suben el voltaje o bajan el voltaje. ¿Ya? Es un transformador ideal, ¿ya? No hay pérdidas al pasar del primario al secundario. Ahora, existen otros fenómenos que ocurren allí donde se producen pérdidas porque hay corrientes que se generan en el propio pedazo de fierro y hacen que esto no sea exacto, ¿ya? En un transformador ideal, ¿ya? Nosotros tenemos que toda la potencia que entra, transformador ideal, toda la potencia que entra en el primario es igual a toda la potencia que está en el secundario. ¿Ya? Eso nos da una relación entre la corriente del secundario y la corriente del primario, ¿ya? Que es E sub P por E sub S. ¿Ya? Entonces, es un transformador ideal, ¿ya?
Bueno, eso es lo que quería colocarles como una aplicación interesante e importante de la ley de Faraday-Lenz del transformador. ¿Ya? Y la gracia, como digo, es, bueno, es que todo el flujo que pasa por el primario es captado por el secundario, y eso lo hace un trozo de material que se llama ferromagnético, que particularmente fierro. ¿Ya? Existen otros materiales ferromagnéticos también, pero el fierro es el que se ocupa principalmente. ¿Ya? Bien. Y otra cosa que quiero ver en esta clase es un teorema que tiene que ver también con energía. ¿Ya? Preguntas sobre el transformador antes de cambiar. Bien. Entonces, bueno, lo importante, digamos, que tienen que sacar en resumen del transformador es que permite cambiar, subir o bajar el voltaje. ¿Ya? Y con eso, bueno, el hecho de cambiar el voltaje ya es una tremenda ventaja, pero en líneas de transmisión tiene en particular la ventaja de que disminuye el efecto Joule, porque bueno, la resistencia del cable está fija. ¿Ya? Entonces, el efecto Joule lo que me dice es que si aumento la cantidad de corriente en el cable, voy a perder más energía como calor. En la época de Tesla, Edison manejaba corriente continua. ¿Ya? Trabajaron en la misma época en Estados Unidos. Y Edison tenía su compañía que proveía luz a la ciudad, pero con corriente continua. Y en consecuencia, cuando los lugares que tenía que iluminar estaban más alejados, como sus generadores estaban lejos, iba perdiendo gran cantidad de energía, y el voltaje también iba bajando. ¿Ya? Podía haber una caída de potencial. ¿Ya? Y no tenía manera de mantenerlo, subirlo en el camino. En el caso del Tesla, no solo eso, sino que podía partir con un voltaje muy alto y podía haber una caída de tensión, pero no se iba a notar. ¿Ya? O sea, transmitía con voltaje alto y luego lo bajaba. ¿Ya? Ahí. Bien. Ahora, lo que voy a ver a continuación es teorema de Poynting. Este teorema tiene que ver con conservación de energía. Conservación de energía en un sistema de campos E, B y cargas que se mueven, que están interactuando con estos campos. Estas propias cargas y corrientes van a estar generando los campos, y los campos a su vez van a actuar sobre las cargas. ¿Ya? De ahí que estoy hablando de un sistema donde hay transformación de energía de los campos
en energía asociada a las cargas, particularmente energía cinética, que puede hacer variar sus movimientos. Entonces, mire, piensen en lo siguiente. O sea, aquí existe el campo eléctrico, en esta parte del espacio, el campo magnético, y aquí hay intensidades de carga y densidades de corriente. Entonces, yo sé que la fuerza que actúa sobre una carga eléctrica en presencia de estos campos es Q por el campo eléctrico más este término que es Q por B cruz B, que es la fuerza de Lorentz. Esta es la fuerza del campo magnético que ejerce sobre la carga y esta es la fuerza del campo eléctrico que ejerce sobre la carga. Ahora, esta fuerza que está actuando sobre las cargas realiza un trabajo cuando la carga se mueve. Este es un DR que se mueve en una trayectoria que es, o sea, este desplazamiento infinitesimal es la velocidad que tiene la partícula por el intervalo de tiempo de t. ¿Ya? Este es el trabajo que realiza la fuerza sobre la carga. Pero esto, si ustedes se fijan, es simplemente Q por E por B de T. Este término no aporta nada porque al multiplicar punto esto por B de T, este término se anula porque es perpendicular a la velocidad. Y eso es lo que ocurriría con una carga eléctrica. ¿Sí? Pero en el elemento de volumen que yo me voy a referir, en donde B el aquí, ¿ya? Yo tengo una cierta cantidad de carga. ¿Ya? La cantidad de carga que tengo es de Q igual a ρ de B. ¿Ya? Entonces voy a tener una fuerza donde F, ¿ya? Que es la fuerza sobre todas esas cargas que están dentro del elemento de volumen, ¿ya? Y eso entonces va a significar que yo tengo aquí un Q por E por B de T. Ahí va a quedar un P de T también. ¿Ya? Este es trabajo. ¿Ya? Trabajo que se realiza sobre todas las cargas que están en ese elemento de volumen. ¿Ya? Pero este de Q es esto. ¿Ya? En consecuencia me queda ρ por E por B por... Voy a colocar esto mejor de tau, para que no se me confunda con la velocidad. Este es el elemento de volumen. ¿Ya? Y esto es ρ por B es la densidad de corriente, se queda E de tau de T, y eso es el trabajo que se está realizando sobre las cargas. En otras palabras, el trabajo que realizan los campos, ¿ya? Sobre la carga. ¿Ya? Y esto se puede reescribir de otra manera y eso va a permitir entender un poco cómo se interactúan o cómo se transfiere carga, energía electromagnética a otro tipo de energía, en particular energía potencial, energía cinética más que potencial, energía cinética en las cargas.
Porque esto, acuérdense, esta es la fuerza que está actuando sobre las cargas. O sea, este es el trabajo que los campos realizan sobre las cargas. Y ¿dónde va a parar ese? Bueno, puede ser en energía cinética. ¿Ya? Ahora, el trabajo total que se realiza sobre las cargas que están dentro de un determinado volumen, ¿ve? Es simplemente E punto J de tau. Este es un dW a dt. Integré sobre el volumen solamente, ¿ya? Y esto es potencia. La cantidad de carga, que es la cantidad de energía, disculpen, que se está entregando a ese volumen de cargas que está interactuando con los campos. ¿Ya? Bien, pero esto se puede cambiar un poco, porque resulta que el rotor del campo magnético B sabemos que es igual a mu sub 0 por J más mu sub 0 por epsilon 0 de E a dt. ¿Ya? Eso es lo que nosotros conocemos. Y en consecuencia, este J que está ahí, ¿ya? Yo lo puedo reescribir así. La potencia, entonces, va a ser integral de E punto J, y esto a su vez se va a poder escribir como una integral de volumen del campo eléctrico por J, que es esto, que va a ser rotor de B sobre mu 0, la dividí por mu 0, menos epsilon 0 de E a dt. Esto integrado sobre el torno. ¿Ya? Ya. Ahora, este término a la derecha se puede escribir así como 1 sobre mu 0 por punto rotor de B menos la epsilon 0 de E a dt por E de B. ¿Ya? Esto integrado sobre todo eso. Bueno, ahora, pero la divergencia de E cruz B, ¿ya? Es igual a E punto rotor de B menos B punto rotor de E. ¿Ya? Yes. Entonces, este término que está aquí, yo lo puedo escribir como esto igual uno sobre mu 0 por ya, E cruz rotor de B, esto es divergencia de E cruz B de tau, menos 1 sobre mu 0, que está ahí, por menos, más, lo voy a pasar por acá, más integral de B punto rotor
E. Es de tau. Y ese término de allá queda epsilon 0 por dE a dt por E de tau. Ya, eso es lo que yo puedo hacer. Ahora bien, este término de ahí es menos dB a dt por la tercera ecuación de Maxwell. ¿Ya? Entonces, lo que queda es que la potencia que escrito así, que han entregado los campos, punto J. Esto se puede escribir con este término, divergencia de E cruz B sobre mu0, ¿ya? Menos, aquí tengo 1 sobre mu0, B punto de B a de T, esto lleva un signo menos, ¿ya? De tau, aquí tengo así, más epsilon 0 E por dE a dt de tau. Y este de aquí, bueno, es un medio de la derivada con respecto al tiempo, de b cuadrado a dt, lo mismo que este otro de acá, que va a quedar 1 sobre mu0, aquí es signo menos, la integral correspondiente, más epsilon 0 medios, también por d de e cuadrado a dt de tau. Y eso significa que eso de ahí es menos. Uno reconoce aquí la energía electromagnética, la energía magnética y la energía eléctrica, ¿ya? Y esto significa que este es menos la derivada de la energía electromagnética con respecto al tiempo. ¿Ya? Eso es, ¿ya? Esto es la densidad de energía electromagnética, B cuadrado sobre 2mu0, integrado sobre todo el espacio, me da la energía magnética, esta es la energía eléctrica, y esa es la energía electromagnética, la suma de las. En consecuencia, yo veo que esto, punto J, de tau, se transforma en esto. Pero esto lo puedo transformar en una integral de superficie. La integral de superficie, la superficie que limita al volumen en cuestión, dividido por mu0, ds. ¿Ya? Esto es, bueno, puedo escribir las integrales, pero ya vemos a todo eso. ¿Ya? Así que lo que yo veo es que el trabajo que recibieron los campos más la variación de energía electromagnética en el tiempo, esto es igual a este vector que lo vamos a llamar S, punto de S, sobre la superficie que limita al volumen que yo elegí para estudiar. Ya, esta es la superficie S.
ETS es por definición E cruz B dividido por mu sub 0 y se llama vector de Point. Esto es un flujo, tiene unidades de energía. Quiere decir que aquí la energía al interior, ¿ya?, de este espacio es una mezcla de energía almacenada en los campos, en esta zona, y la energía que va a ser mecánica de las partículas, ya el trabajo que los campos le están entregando a las partículas. Si este decrece, si el omega electromagnético de T disminuye, quiere decir que este aumentó, le entregó energía a las partículas propiamente tal, energía mecánica. Si este aumenta, quiere decir que fue al revés. Pero existe un término adicional, que es este. Puede haber un ingreso de energía a través de la superficie, ¿ya? Entonces ese es el balance. Si esto está aislado, ¿ya?, si no hay energía que esté ingresando al sistema, todo lo que puede ocurrir es intercambio de energía mecánica con energía electromagnética al interior, ¿ya? Pero si eso no está aislado, quiere decir que tiene que haber un flujo de energía que entra o que sale, ¿ya? Aquí porque entrando, pero dependiendo del signo que tenga esta integral de flujo. Bien, ese es el vector de Point, el flujo de energía que llega ahí. Aquí uno define H como un vector, por ahora, simplemente como D dividido por mu 0, que puedo llamar H y crea esto E plus H. Y a eso le llamamos el vector de Point. O sea, lo que representa es un balance de energía. O sea, el principio de conservación de energía es si solamente tengo campos y cargas, no tengo otra cosa. No estoy apretando esto o colocando energía mecánica o alguna otra cosa. ¿Ya? Desde afuera. La única energía mecánica es la que tienen las partículas, pero que cambia debido a la interacción en el campo electromagnético. ¿Sí? Pequeño ejemplo que es bastante estándar. El siguiente. Bueno, ustedes ya saben algo de ondas electromagnéticas planas, así que uno puede calcular la energía electromagnética que lleva a una onda plana, ¿ya? Porque uno sabe cómo es el campo eléctrico, cómo es el campo magnético, y puede calcular eso. Pero antes de hacer eso, permítanme ver un ejemplo más simple. Cuando ustedes tienen un alambre que lleva corriente I, ¿ya? Quiere decir que existe una diferencia de potencial, ¿ya? B entre este extremo y este extremo. ¿Ya? Vamos a colocar que esa es la diferencia de potencial. B y aquí podemos colocar 0. ¿Ya? Entonces esto va a dar un flujo de corriente en el alambre. Que, bueno, si el alambre es uniforme, la corriente va a estar uniformemente distribuida, ¿ya? Y el campo eléctrico entonces va a ser E por este largo, este es el largo, E por L va a ser la diferencia de potencial, ¿ya? Y también vamos a tener que B
es la intensidad de corriente por la resistencia de la nave. ¿Ya? También. Bueno, ¿cuál es el vector de Poynting en este caso? ¿Ya? Yo puedo calcular el vector, el campo eléctrico por P dividido por mu cero. Aquí es fácil de calcular porque el campo eléctrico es de ahí. Lo obtengo directamente, como es uniforme, ¿ya? Entonces, el campo eléctrico es B sobre L uniforme, y en particular sobre la superficie. Vean, yo tengo aquí el campo eléctrico aquí, en estos puntos. ¿Ya? Es así. Este es el campo eléctrico. Acá, este es el campo eléctrico. Me interesa la superficie porque el teorema de Poynting me dice el flujo a través de la superficie. ¿Ya? Entonces yo quiero saber si está saliendo energía de aquí, de este volumen que tengo, está entrando. La otra cosa que puedo calcular es el campo magnético, usando el teorema de, o la ley circuital de Ampère. Así. Me interesa el campo magnético ahí, en cualquier parte del manto. Y eso es, bueno, fácil de calcular porque toda la corriente pasa por ahí, ¿ya? Entonces, uno dice que el campo magnético por 2pi, R es el radio exterior. B por 2pi R va a ser igual a mu sub 0 por la intensidad de corriente que circula por el, o sea, que pasa a través de esta superficie. ¿Bien? Vean, yo conozco el campo magnético, ¿bien? Que es mu sub 0 por I dividido por 2pi. Es. Y si conozco el campo eléctrico y el campo magnético, conozco el vector de Poynting en la superficie. ¿Bien? Entonces, como la corriente va para allá, el campo magnético es para acá. ¿No es cierto? El campo magnético es hacia afuera. Así. ¿Ya? Y entonces, E cruz B, E cruz S es E y B para acá, ¿ya? Es hacia acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Este es el campo eléctrico y este es el campo magnético. E cruz B. ¿Ya? ¿Cuál es el flujo? ¿Ya? La magnitud ya de E cruz B dividido por mu 0. ¿Cuánto es? Son perpendiculares. El producto vectorial, el seno de pi medio de 1. O sea, es E módulo de E por módulo de B por dividido. El campo eléctrico es B sobre L. ¿Ya? Y mu 0 está aquí. El campo magnético es mu sub 0
por I dividido por 2πr. ¿Cierto? O sea, esto es el vector de Poynting. ¿Ya? B sobre L por I dividido por 2πr. Ya. El flujo, la integral de S punto de S, ¿ya? Sobre la superficie, es la normal está para afuera, el vector de Poynting va para adentro, o sea, esto va a ser negativo. Va a ser, el vector de Poynting es constante en toda la superficie, S por 2π R por L. ¿Ya? 2πr por L. Esa va a ser la superficie. Y eso, ¿qué es lo que da? Como aquí es igual, va a ser entonces la integral de flujo esa, S punto de S, es S está ahí, B sobre L por I dividido por 2πr multiplicado por 2πr por L. Eso cancela eso, esto cancela esto, y esto es B por I. ¿Ya? Esto es negativo. Y si ustedes ahora consideran este trozo de material, entonces la potencia disipada es exactamente B por I. ¿Ya? O como ustedes quieren colocar I cuadrado por R, ¿ya? Pero me interesa para compararlo, es la diferencia de potencia por la corriente que está circulando. Esa es la potencia que se disipó como calor. Y eso es lo que está diciendo también el teorema de Poynting. Y tenemos que J punto E sobre todo el volumen más de omega electromagnético a dt igual a S punto Ts. Entonces, ¿y qué pasa? En este ejemplo, omega electromagnético es constante, porque estamos en estado estacionario. ¿Ya? ¿Ya? Y en consecuencia, esto es constante luego de electromagnético a dt igual a 0. ¿Ya? Así que este término no existe y lo que estoy comparando es esto con esto. O sea, este vector de Poynting me está diciendo que está saliendo energía de esta zona. ¿Ya? Y eso va a afectarse, o sea, debería corresponder a un cambio en esto, pero lo que está ocurriendo en este caso es que hay una batería que está entregando esa energía, ¿ya? Que está poniendo esa energía que no la consideraba aquí, ¿ya? Está colocando esa energía que está perdiendo. Así que, bien, ahí está una aplicación del teorema de Poynting. Ahora, otra se refiere a flujo de energía que transporta una onda electromagnética. Energía
que transporta una onda electromagnética. Bueno, resulta que el vector de Poynting es E cruz B sobre mu 0. En el caso de una onda electromagnética, yo tengo que E es E0 por E elevado a I, K. Voy a hacer la onda que camine en la dirección Z. O sea, la dirección en que va la onda la voy a llamar dirección Z. Va a ser esta cosa más simple. Menos omega t. La dirección en que viaja a esa la llamo Z, si escribo las cosas de esa manera. Ahora, la parte real de este campo eléctrico, que es lo que yo mido, es, esto es real, esto es E0 por coseno kz menos omega t. ¿Ya? Y eso significa que el vector de Poynting va a ser la parte real de E por la parte cruz, la parte real de B dividido por mu 0. Eso es lo que es el vector de Poynting. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que B es K cruz E sobre mu 0, sobre omega. Sobre omega. ¿Ya? Entonces, la parte real de B es, ¿ya?, K cruz real de E sobre omega. ¿Ya? Así que este vector de Poynting, que he escrito como E cruz B dividido por mu 0, pero E está aquí, es E0 cos kz menos omega t, cruz B, que va a ser K cruz real de E sobre omega. ¿No es cierto? Y el S tiene un mu 0 aquí abajo. ¿Ya? Bien. Ahora, acuérdense ustedes que K, E y B son ortogonales. Entonces, aquí voy a tener un producto que es, este real es E. Me va a quedar un producto de E0 cruz K cruz E0, que está aquí adentro, por coseno cuadrado kz menos omega t. Esto tiene un coseno dividido por omega. ¿Ya? Y aquí tengo que me va a quedar E por E cuadrado por K. Y después me va a quedar un producto escalar de E punto K, que es 0, porque estos tres son ortogonales. ¿Ya? Así que lo que le queda entonces que el vector S, ¿ya?, es E cuadrado por K. ¿Ya? Voy a quedar aquí es vector cuadrado K dividido omega por coseno cuadrado kz menos omega t.
Ahora, lo que se mide en el laboratorio no es este vector en forma instantánea, sino que un promedio temporal. Se mide el promedio temporal. O sea, en este caso es 1 sobre t por integral entre 0 y t de coseno cuadrado k z menos omega t, ¿no es cierto? De t. Y eso es lo que se mide. ¿Ya? Y cuando ustedes esto lo pueden colocar así, multiplican y dividen por omega kz menos omega t, y aquí les queda d omega t, multipliqué y dividí por omega, y aquí entonces va a ser entre 0 y 2pi. ¿Ya? Porque ya, o sea, lo que van a cambiar es, van a integrar sobre omega t. ¿Ya? Este va a ser el lado t. ¿Ya? Y entonces, esto también va a ser 1 sobre 2pi. Y la integral esa de ahí me va a dar pi, así que me va a dar un factor medio. O sea, el promedio temporal de este objeto, ya debido a esta parte, es un medio. ¿Ya? Y el promedio temporal de la función coseno cuadrado. Y entonces el promedio temporal del vector de Poynting va a quedar ese factor 1 medio de k vector sobre omega por E0 al cuadrado. Yeah. Pero ya sabemos que lambda por la frecuencia es igual a la velocidad de la luz, y que lambda dividido por 2pi multiplicado por 2pi por nu igual a 6. O sea que esto es, y que k, por otra parte, está definido como 2pi sobre lambda. O sea que tenemos que el inverso de eso es 1 sobre k. ¿Ya? Esto es omega, esto es k, esto es c. O sea, lo que yo tengo aquí es k sobre omega, ¿ya? Es el inverso de la velocidad de la luz. ¿Ya? O sea, yo aquí tengo k sobre omega es 1 sobre c, ¿ya? Un medio ya. Es. Tendría que me va a quedar un medio. No, no me falta. No me falta nada. Sí, me falta un museo. ¿Ya? Falta aquí un museo. Es un museo. ¿Ya? Y entonces decía que era. Aquí voy a colocar K unitario. ¿Ya? Y donde dice K sobre omega, coloco un 1 sobre eso. Se da venido. Por E0 cuadrado dividido por 1 sub 0. Eso. ¿Ya? Para eso lo puedo arreglar un poco así.
resulta que la velocidad de la luz es 1 sobre raíz de mu0 epsilon 0. Y c cuadrado, entonces, es 1 sobre mu0 epsilon 0. Así que esa expresión la puedo escribir como 1 medio de K por 1 sobre C. Voy a multiplicar y dividir por epsilon 0. Y aquí me va a quedar un epsilon 0 mu0, que es un C cuadrado, que va a quedar el numerador que me va a cancelar a ese C. Ya me va a quedar un C por epsilon 0 E0 al cuadrado. ¿Ya? Y esto no lo he probado, pero lo puedo probar después. Esto es K unitario por C. Esa es la velocidad, el vector velocidad de la luz en la dirección K. ¿No es cierto? Eso. Por un medio epsilon 0 E0 al cuadrado. Esto es, coloquémosle así, omega electromagnético por unidad de volumen. ¿Ya? Por metro cúbico. Esta es la densidad de energía electromagnética. Es decir, que lo que está ocurriendo es que cuando la onda se va propagando en la dirección K, eso está indicando, este es el vector de Poynting por medio, me está indicando que se está transportando esta energía electromagnética que está aquí, ¿ya? Va viajando y ahora va a estar acá, y ahora va a estar acá. El vector de Poynting me está diciendo el flujo de energía, ¿ya? Y cómo está viajando. Va viajando con la velocidad de la luz, ¿ya? O sea, el vector de Poynting en el caso de ondas electromagnéticas representa el flujo de energía electromagnética. Y ese flujo de energía está viajando efectivamente con la velocidad con que está viajando la onda, ¿ya? Así va viajando la energía electromagnética, ¿ya? Bueno, esto es muy rápido probablemente. El álgebra no es complicada, ¿ya? Entenderlo puede costar un poco más, ¿ya? O sea, captarlo mejor. Bueno, en resumen, en la clase de hoy lo que he visto y que me interesa que, digamos, revisen es el efecto transformador, que no es otra cosa que una aplicación de Faraday-Lenz, es una aplicación inteligente, ciertamente, de Faraday-Lenz, que lo que permite hacer es cambiar el voltaje de entrada a un voltaje de salida, subirlo o bajarlo, y con muy poca pérdida de energía. No hay un contacto físico, no hay una corriente eléctrica que vaya del primario al secundario. Hay una corriente inducida que la induce un campo, ¿ya? Este efecto de inducción permite hacer estallarse. La segunda cosa que he visto es la aparición de este vector de Poynting, que es un flujo de energía, ¿ya? ¿Ya? Es el vector de Poynting que o sea, si el flujo de energía es positivo, quiere decir que está ingresando energía al sistema. Si es negativo, quiere decir que está saliendo esa energía del sistema, ¿ya? Y en el caso que les coloqué del pedazo de alambre, se ve que está saliendo energía del sistema, pero por otra parte no hay cambio de energía electromagnética porque los campos son estacionarios, y
y el producto E.J tampoco está cambiando, porque resulta que el campo eléctrico es constante y la densidad de corriente también es constante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay otra fuente de energía que provee la energía que está saliendo del alambre. ¿Y quién es esa? Esa es la fuente de poder, ¿ya? O la batería, que está manteniendo la corriente constante, ¿ya? De otra manera estaría variando E y J, ¿ya? Entonces, esa batería no está puesta ahí en el balance, porque acuérdense que yo hice un balance de las cargas que están aquí adentro, los campos, ¿ya? Y flujos de energía electromagnética, ¿ya? Que están ahí. Pero en este caso, el pedacito de alambre, aquí hay una batería que mantiene esta corriente, ¿ya? Ustedes saben que para poder mantener la corriente estacionaria necesariamente tengo que tener una batería. O sea, la batería es la que provee la energía que se está disipando, ¿ya? Pero yo calculé la energía disipada a través del vector de Poisson, ¿ya? La energía disipada sale por la superficie del conductor. Bien. En la última clase lo que yo les voy a ver, en forma muy resumida ciertamente, es campo magnético en la materia. Y como el efecto más importante, por lo menos desde el punto de vista de ingeniería, es el de materiales ferromagnéticos. Entonces esencialmente voy a dedicarme a la mitad de la clase a ver eso, y la primera parte de la clase es hacer un tratamiento muy parecido al que hicimos en materiales dieléctricos, donde voy a hacer aparecer corrientes de magnetización, ¿ya? Superficial y corriente de magnetización en volumen, ¿ya? Y luego voy a ver en particular el caso del material ferromagnético, ¿no? Bien, hasta aquí llegamos por hoy. Chao, profe, gracias. Adiós, chao, chao.